Octubre de 2016. Era un domingo. Cambio del horario de verano al horario de invierno. Ese día desperté a las 7 de la mañana. Todo normal. Revisé los relojes, verifiqué que tuviéramos la hora correcta, que en ese momento era la hora de invierno. Voy y me duermo y a las 10:30 de la mañana, que despierto de nueva cuenta, en ese momento, aunque no lo sabía, pero en ese momento me enfrenté a mi amante incómoda, la esclerosis múltiple. Todo un proceso tuvo que pasar para saber de qué se trataba, cuál era el diagnóstico certero. Una semana internado en el hospital, lo que nunca en mi vida me había pasado y mucho menos había imaginado. Alguna ocasión estuve internado por un accidente, pero estuve una noche solamente. Y más por estrategia del seguro que porque tuviera algo grave. Me dan el diagnóstico. Sentí que la sangre se me helaba. Ya para ese momento y ante las posibilidades que me planteaban, había investigado ahí en el hospital un poquito acerca de la esclerosis múltiple, la enfermedad de las 1000 caras. Y lo que sí sabía es que se trataba de una enfermedad crónico-degenerativa, sin cura. Una bomba, la noticia. El tiempo transcurrió y claro que viví un proceso de duelo hasta que aprendí a vivir, junto con esa amante incómoda, la esclerosis múltiple, y a entender que debía cuidarme sin tampoco caer en la obsesión, que debía cuidarme, disfrutar de la vida, dar lo mejor de mí. Y en ese caminar he conocido a personas maravillosas y he entendido que una situación así no es el fin de la vida. Es como se lo plantea Dios cuando estaba ahí en el hospital, antes de subir al piso donde me asignaron una cama. Yo le dije, Señor, si ya me quieres llevar, aquí estoy. Y si no, ayúdame a entender. ¿Para qué? ¿Qué sigue de aquí? Y vaya que cuando uno le pregunta a Dios, Dios responde y nos da una misión muy clara y muy certera de lo que tenemos que hacer hacia adelante. La esclerosis múltiple, la enfermedad de las 1000 caras, esa que me acompaña, pero que también me ha permitido conocer personas maravillosas y vivir momentos extraordinarios. Esto es Cuarto Piso, donde las historias se cuentan. Pues muchas gracias, ya vamos en el episodio número 6 de Cuarto Piso, donde las historias se cuentan, aquí desde Base 3 Estudio, con una producción que hacemos con mucho gusto y con mucho entusiasmo. Gracias a David Martínez, productor de este podcast. Y quiero también agradecer a las personas que nos siguen, que nos hacen llegar sus comentarios. Por favor, suscríbanse tanto al canal de YouTube, Armando Cavazos Regalado, como en Spotify. Sigan ahí Cuarto Piso. Y también, si quieren entrar en contacto a través de las redes sociales de un servidor, en Instagram, Armando Cavazos R, en Facebook y en Twitter, Armando Cavazos. Y también en Instagram, Base 3 Estudio, para que conozcan un poquito más de lo que se realiza aquí y nos puedan hacer llegar sus historias y sus comentarios. Y bueno, ya lo anticipaba en la bienvenida, en la editorial, hoy hablaremos de la esclerosis múltiple, pero más allá de la enfermedad también hay testimonios interesantes y para eso me da mucho gusto saludar a una muy buena amiga que, como lo decía, híjole, uno podría quejarse de las cosas complicadas de la vida, pero luego te das cuenta que te deja cosas muy buenas como una gran amistad. Lili Campos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Armando. Bastante bien, gracias a Dios. Con mucha alegría de estar aquí con ustedes. Y Lili, así como a ti te vemos ahorita en este momento muy contenta, muy animosa, pues hubo un tiempo y un momento de tu vida en el que ni te movías. Así es, la esclerosis múltiple fue
una palabra que desconocía yo, igual que te pasó a ti, enfrentarse a un diagnóstico en el que es devastador, en el que te informan de un día para otro que tú tienes este padecimiento, es algo muy fuerte. Yo había sido una persona que nunca me habían operado. Entro a cirugía y después de la cirugía quedo paralizada completamente. ¿Esto hace cuánto? Esto fue en el año 2000. Yo viví pues paralizada completamente 1 año y medio y empecé a mover el hombro. Mi neurólogo me decía que no iba a moverme porque mi lesión estaba en cerebelo y tenía, gracias a Dios, como dices tú, Dios pone las personas indicadas en el camino, una doctora que es especialista en fisioterapia y ella me decía, vas a salir adelante, tenemos que poner todo de nuestra parte, lo que nos corresponde para poder salir adelante. Cuando empecé a mover yo mi hombro, me animé mucho y mi doctora también, y me dijo, vamos a poder lograrlo. Al paso del tiempo seguí en silla de ruedas y pues duré en silla de ruedas alrededor de 5 años para poder empezar a pararme, a Oye, sostenerme. y dices, empecé a mover el hombro y se escucha muy sencillo, pero tú estabas postrada, Sí, completamente dependiente de que te ayudaran para todo. de todos, yo no coordinaba esfínter, no podía alimentarme por mí misma, tenía que tener una asistencia completa para poder trasladarme de la cama a la silla de ruedas, amarrarme porque no me sostenía en la silla de ruedas. Era un panorama muy, muy negro, como se dice vulgarmente, en el que nadie aseguraba que yo pudiese ponerme en pie. Al cabo de 8 años empecé a dar mis primeros pasos y a reiniciar el movimiento. Ese movimiento que desgraciadamente uno no aprecia día con día cuando lo haces ya involuntario y que tu entorno te cambia, todo tu entorno familiar, de amistad, de todo lo que es social, todo te cambia. ¿Por qué? Porque ya no eres independiente. Tú en ese momento, hace 20 años, tienes 3 hijos, Sí, 4 hijos tengo. 4 hijos, 4 hijos, tres tre- mujeres y un hombre. 3 mujeres y un Ujú. hombre. Sí. La mayor, Lili, tenía ¿cuántos años? Tenía 16 años mi hija y el niño iba a cumplir 8 años, Es el más decir, chiquito. en una edad en donde ellos tuvieron que también pues enfrentar esta situación. Exactamente, exactamente. Son hijos, los hijos de personas con algún padecimiento crónico degenerativo, son hijos especiales. Son hijos que enfrentan situaciones muy duras y que se van formando fuertes. Son hijos que maduran antes que muchos otros jóvenes de su misma edad por la circunstancia que están viviendo. ¿Tú qué Así es. hacías en ese momento, Lili? Antes de ese momento, ¿a qué te dedicabas? ¿Cómo era tu vida cotidiana? Mi vida era bastante activa. Yo apoyaba a mi esposo, tiene una constructora y siempre lo he apoyado con sus cuestiones laborales. Yo le llevaba lo que es lo de Hacienda, lo del SAT, lo de el Seguro Social, era lo que nóminas, ¿verdad? Era lo que yo le ayudaba. Y en ese momento, pues todo cambia. Todo cambia porque de inicio el diagnóstico, pues nadie lo quiere aceptar. Es como decías tú, entramos a una etapa de negación en la que no solo el paciente, todos los demás se niegan a aceptar esta situación, esta realidad nueva. Y pues al enfrentarla tienes que sacrificar pues muchísimas cosas, ¿verdad?
Fue una época muy, muy devastadora, muy dura. Los medicamentos todavía no estaban en el Seguro Social, así abiertos como están ahorita. Había que pagar, pagar más o menos 16,000 pesos por semana por una inyección que era en ese entonces el Revif, y pues 16,000 pesos que no teníamos para dedicarlos a eso. Entonces empezamos a vender bienes materiales y a deshacerte de carros, de camioneta, de lo que tuvieras para poder acercar recursos para el medicamento, ¿verdad? Y mira, y esto entonces es una carga adicional para el paciente, porque el paciente con el problema que está viviendo, con el saber que tiene una enfermedad que le está limitando y que no sabes hacia adelante si te vas a volver, tú en ese momento no sabías si ibas a volver a caminar, a moverte, y luego ver que tu familia se está complicando. Exactamente, que tenía yo una chica adolescente, dos niños más, uno que iba a cumplir 8 y la otra niña de 9, y la adolescente en secundaria y la mayor en prepa, y tú sin poder apoyar a nadie, porque tenías que concentrarte en ti, en tu movimiento para poder lograr ser independiente y no abrumar a toda la familia, porque en ese momento mis hermanas, mi madre, en ese entonces mi madre me apoyó bastante, mi esposo trabajando porque pues era el sostén de la familia. No, son situaciones muy adversas para uno cuando enfrenta este tipo de situaciones, ¿verdad? Que al cabo de un tiempo pues lo vas entendiendo, vas aprendiendo junto con la esclerosis múltiple, vas aprendiendo a conocerla para poder enfrentarla. Eso es lo más importante. Y en ese momento, Lili, realmente no se sabía como ahora de la esclerosis múltiple, no era solamente la cuestión del medicamento. Y en México todavía estamos en pañales en términos incluso de investigación, a diferencia de lo que ocurre en Europa, donde han avanzado más. Y creo que será importante, porque lo platicamos, hay personas que luego se enteran de nuestro círculo más cercano porque les decimos de qué se trata, pero ¿qué es la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es un trastorno, digamos, del sistema nervioso central, en donde la mielina que cubre a los nervios de nuestro cuerpo se ve afectada porque nuestro sistema inmunológico no la reconoce como tal, como una protección al nervio, la reconoce como si fuera virus o bacterias y empieza a atacarla. Por eso se llama autoinmune nuestra enfermedad, porque se ataca por sí sola. Un poquito como ejemplo lo decíamos, es como cuando tenemos un cable, por ejemplo este cable, la Exactamente. mielina vendría siendo este plástico. Ese forro Sí. que cubre para que las señales que emite el cerebro pues lleguen a cada parte de nuestro cuerpo. Si ese cable está afectado, está partido, está carcomido, pues no llega la señal tal cual a nuestro cuerpo. Por eso se presentan las neuritis ópticas, se presenta el adormecimiento o paralización completa de un miembro del cuerpo, inclusive a veces de tu cara, y trastornos como del habla, como de control de esfínter, como de desplazamiento, ¿verdad? Hay personas que inician con caídas frecuentes y el diagnóstico es muy parecido a otras patologías, a otras enfermedades. Entonces, a veces los médicos pues no llegan a concretar que es esclerosis múltiple. Se confunden. Se confunde con otras patologías. Entonces, sí es muy importante tener presente que cuando el médico por clínica está observando o está confuso, pues hay que trabajar sobre la resonancia magnética, potenciales evocados o una punción lumbar que nos indica las bandas oligoclonales si están dañadas y es la que nos va a arrojar los datos de esclerosis múltiple.
Recuerdo, Lili, que cuando a mí me dan el diagnóstico, voy a buscar una segunda opinión. Opinión. Digo, creo que hasta que lo vives entiendes cómo hay esa necesidad de, bueno, que alguien más te diga para verificar por aquello de los margen de error. Y recuerdo que cuando yo entro iba saliendo una paciente que no se podía mover y me dice el neurólogo, que es el especialista que atiende el tema de esclerosis múltiple, me dice el doctor cuando entro, me dice, la paciente que acaba de salir, a ella ya la iban a operar de la columna. Uh-huh. Y no es un problema de la columna, es un problema generado por la esclerosis múltiple que además tiene síntomas muy variados, muy confusos y que no tienen una constante, que de repente pueden aparecer, desaparecer, incluso llevando tratamiento. Así es, por eso, como bien lo mencionaste al principio, enfermedad de las 1000 caras. Cada persona lo manifiesta de diferente manera. Algunas con paralización del lado derecho, otras del lado izquierdo, otras con dificultad para sostenerse, otras con dificultad para sostener la cabeza, no tienen un sostén, otras con la dificultad del habla, otras personas con la vista. Cada quien manifiesta diferentes sintomatologías de por eso es muy confuso. Y sí hay que acercarse a los especialistas de neurología, porque también hay esclerólogos que se dedican exclusivamente a la esclerosis múltiple, que ellos nos van a definir cómo vamos a manejar nuestra vida a partir del diagnóstico. La esclerosis múltiple no es una enfermedad que te va a matar hoy, mañana, o que te dicen cáncer y lo relacionas de inmediato con muerte. No es así. La esclerosis múltiple te da oportunidad de vivir. De llevar una vida con calidad. Exacto. Si te cuidas y si sigues los tratamientos. Si tú eres muy apegado al tratamiento, a una buena alimentación, a un ejercicio o una terapia física constante y aparte tu entorno espiritual, social, que esté sano. Son las 4 partes en las que nosotros vamos a desarrollar un bienestar. Un bienestar que puede llegarse a una plenitud, ¿por qué no? ¿Verdad? Cada persona tenemos que tener esa esperanza, ¿verdad?, de ser plenos en nuestra vida. Por eso yo he insistido mucho cuando me preguntan, les digo, hay que cuidarnos sin obsesionarnos. Es decir, no caer en la obsesión de, ay, me va a dar. Porque la realidad es que la esclerosis múltiple es incierta. Puede llegarte una semanita, traer un síntoma, que puede ser hormigas, a veces sentimos hormigas, Hormigueo. Y realmente parece uno que trae hormigas adentro, los calambres, el cansancio extremo que te da la esclerosis múltiple es distinto a cuando te cansas por flojera. Es Así distinto. Así es. He escuchado muchos pacientes que han sido tachados de flojos, ¿verdad?, cuando no es flojera, es una fatiga crónica. Fatiga crónica. ¿Qué quiere decir esto? Que es constante y que a veces se exacerba la fatiga. Por ejemplo, con el calor. Aquí en Monterrey tenemos temperaturas arriba de 40 grados y las personas tenemos golpes de calor que a veces se confunden con brotes. Los brotes vienen a ser una parte muy importante en nuestra vida, que hay que conocer nuestro cuerpo para saber cuándo estamos en brote o cuando estamos con un golpe de calor o con una tensión por estrés. Sí, cuando se trata de una situación, dicen los neurólogos y los médicos en general, tienes que aprender a escuchar tu cuerpo, lo que tu cuerpo te va indicando para que entonces sepas si se trata de algo pasajero o se trata de algo que pudiera ser un brote, que el brote es cuando la esclerosis múltiple se presenta bruscamente. Ese es un brote, es como en el caso que yo compartía el testimonio,
pues a mí se me presentó un brote que fue como conocí la esclerosis múltiple, como supe que estaba ahí. Y pueden pasar años y un paciente no tener ningún brote, o puede en un año tener diferentes brotes, pero esto depende, Lili, de la situación particular del paciente. No Sí, hay una generalidad. no. Hay pacientes que entramos con el diagnóstico de esclerosis múltiple y nos quedamos en remisión. Entonces ahí esa etapa se llama remitente recurrente. ¿Qué quiere decir? Que puede pasar años, te da un brote, se estabiliza la persona, vuelve a retomar su ritmo normal, puede pasar un año y medio y darle otro brote y no dejar una secuela muy notoria, hasta que en alguno de los brotes puedes llegar a usar ya tu bastón para sostenerte porque el equilibrio se perdió completamente por la paralización de una pierna o porque traes también un desequilibrio de todo un lado, ¿verdad? Es decir, la esclerosis múltiple puede generar una discapacidad temporal Exactamente. o permanente. O permanente, porque si tú pasas a la otra etapa, que es secundaria progresiva, ahí puedes tener los brotes más constantes, más seguidos. O a la primaria progresiva. Hay personas que desde el inicio de su diagnóstico pasan a la primaria progresiva. ¿Qué es esto? Que cada 3, 4 meses va el deterioro constante, 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 hasta que la persona queda imposibilitada de movimiento total. Por eso es una enfermedad crónico-degenerativa, porque Exactamente. gradualmente, dependiendo de la persona, de la situación, de la historia, que es una enfermedad más común en las mujeres que en los hombres, dice la estadística, y que los brotes o la presentación puede ser entre los 20 y los 40 años como estadística, pero no significa que no haya personas de menos de 20 o más de 40 que se les pueda presentar. Ah, no, claro que no. En la asociación que gracias a Dios estamos asistiendo y que se apoya a mucha gente, hay un niño de 14 años, un jovencito de 14 años que en la secundaria él estaba en el equipo de fútbol y empezó a caerse frecuentemente y nadie lo aventaba, no había con que se cayera. Y empezaron los papás a notar que empezó a bajar de peso y pues lo empezaron a checar al jovencito y resulta que traía hormigueo en una de las piernas, en una nada más, una extremidad, y pues estaba muy raro su diagnóstico y luego le dijeron que a lo mejor la alimentación, que la cambiara y oye, pues de pronto hasta vas a dar con el psiquiatra porque te van catalogando de que no es físico, es mental tu Ya, ya, enfermedad, y ¿verdad? así como lo dicen, Lili, porque luego uno se tiene que enfrentar a estas situaciones y lo sabemos porque coincidimos con gente que está en esta situación y luego a veces hasta piensan qué chiflazón. Ah, sí, mucha gente. Y nuestra cultura es, todavía estamos a muchos pasos de llegar al entendimiento, porque si tú eres un hombre, si tú vas a ser cabeza de familia, como se dice aquí ¿no? en México, tú tienes la obligación de ser fuerte y de no enfermarte y de no tener este tipo de padecimientos y de enfrentarte a que tú eres el fuerte, eres el poderoso, eres el que vas a mantener una familia y entonces te enfrentas a que aunque tú quieras ser fuerte, tu cuerpo no lo es. Y entonces ahí viene una cuestión sociocultural en donde hay que enfrentar la enfermedad y el entorno. Es bastante grave porque se complican las fuerzas aquí porque por un lado tú quieres estar muy bien, pero tu cuerpo No te no responde. te responde como tú quieres. Y está el paciente, está la familia y está el cuidador, que el cuidador muchas veces es alguien de la propia familia que también sufre un desgaste.
Es muy, muy pesado enfrentar esclerosis múltiple. Yo creo que aquí nos podíamos quedar todo el día platicando de situaciones en las que nos vemos afectados quienes somos pacientes de este padecimiento. Eh, muchas personas y la mayoría de la población con esclerosis múltiple es abandonada por su pareja. Como es en este lapso de los que está diagnosticada entre los 20, 20 y 40. 40 años, es cuando la gente pues tiene su relación de pareja más formal o acaba de iniciar. Conozco pacientes que tienen, ¿qué te diré?, meses de casados y les diagnostican y pues se destruye ahí el vínculo matrimonial porque desgraciadamente pues no se tiene esa fuerza. A veces el cónyuge tiene miedo de enfrentar un padecimiento tan desconocido y no saber a qué se enfrenta, ¿verdad? Es un miedo. Entonces son abandonados. Hay pacientes que tenemos en abandono y que pues es muy triste porque a veces se quedan con bebés chiquitos, sin el apoyo, a veces hasta ni siquiera para establecer ya el divorcio, sino es solamente el abandono y sin ninguna corresponsabilidad de esa persona que abandonó. Es muy difícil enfrentar Y, el dolor de tener un padecimiento y todavía enfrentar una realidad adversa para muchos y muchas. y entonces vas viviendo diferentes duelos. Digo, hablamos en la generalidad, porque también hay casos de ejemplo, de testimonio, tú eres uno de ellos, Lili. Y entonces presentando así, para que no nos escuchemos tampoco tan trágicos, ¿verdad? Exacto, sí. Decía hace un momento en la reflexión, y es algo en lo que hemos coincidido, luego en este camino pues vamos aprendiendo de la enfermedad, que eso es importante, no solo con la esclerosis múltiple. Cuando una persona tiene una enfermedad, la que sea, es importante que la conozca, que se documente con los especialistas, no con los que parece que dijo, que leyó, que se suponía, porque luego también vienen los tratamientos milagro, los productos milagro y todo lo que mucha gente lo hace de buena intención, pero a veces te hace más daño. Estamos en una sociedad mercantilista en la que te ofrecen lo que cura todo. Yo ahorita con esta etapa que estamos viviendo del COVID, es tan triste ver que te ofrezcan algunas productos naturales a veces que es que te vas a sentir muy bien porque te va a proteger contra el COVID. Porque es el agua de no sé Porque dónde. sí. Entonces, nosotros tenemos que ser muy parcos y saber de dónde viene la información, si está comprobada, si tiene estudios que estén respaldando esa teoría, si el producto ya fue puesto en investigación, en qué población, con qué resultados, con qué efectos adversos o secuelas. Todo eso tenemos que estar al tanto. Por eso es muy importante conocer. Como decías tú muy bien hace un rato, cuando yo fui diagnosticada, tú buscabas en los libros de medicina esclerosis múltiple y venían 3 cuartillas Y ya. de lo que era la esclerosis múltiple y no hallabas más información, no había el acceso a internet que hay hoy en día, no había los centros de investigación farmacéuticos en todo el mundo que se dedican hoy en día a la esclerosis múltiple, no había el conocimiento de cuántas personas tenían este padecimiento, porque también eran ocultadas las personas La con esclerosis estadística. múltiple. La estadística no estaba hecha bien real, ¿verdad? Como está hoy en día. Sabes, Lili, que hace unos meses, platicando con gente de una federación, de la Federación de Enfermedades Raras, Sí. que son enfermedades que están en un porcentaje muy, muy pequeñito de la población, en un .00 y tantos de casos.
y me comentaban que ya la esclerosis múltiple salió de las enfermedades raras porque empiezan a darse más casos y tiene que ver con que hoy pues hay más conocimiento acerca de la enfermedad. Exacto, más conocimiento y hay más acceso a tener los estudios, porque por ejemplo, hoy en día aquí en Monterrey tenemos muchísimos equipos de resonancia magnética en el que el paciente ya puede hacerse el estudio y esto nos va abriendo un poquito más la visión de entender que si es atendido a tiempo el paciente, va a tener menos secuelas posteriormente, ¿verdad? Y tener una vida más estable en el aspecto de salud y obviamente esto impacta en todos los demás aspectos. Y Lili, entonces, ya conociendo así más en contexto la esclerosis múltiple, a ti se te presenta, quedas en cama durante 8 años aproximadamente, estuviste batallando. ¿Qué pasó por ti en ese tiempo? ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Cuál era tu visión de la vida? ¿Tenías cuántos años en aquel entonces? Tenía 41. 41. ¿Hoy tienes? Ahorita ya tengo 63 Tanto, con mucho años. orgullo. Con mucho orgullo, sí, así es. Luego no me vayan a decir, es que a las mujeres no se les pregunta la edad, pero he No. aprendido que hay mujeres que dicen, no, yo con mucho orgullo tengo esta edad porque me ha Y bien costado. vividos, sí, gracias a Dios que bien vividos. La cuestión aquí en vivir tu vida es tratar de vivirla con calidad, en apreciar lo que tienes, no lo que has perdido. Eso es muy importante, las enseñanzas que te va dejando el conocer a muchas personas a tu alrededor y aprender de ellas, de cada una de ellas, porque no aprendes solo del que tiene doctorado, aprendes de la persona que está a tu lado, puedes aprender algo. Yo siempre he dicho que en este mundo nos vamos relacionando con todas las personas porque todas las personas son parte de tu vida, te van dejando algo en tu vida y ese es el caminar y el crecimiento que va a tener cada persona. Y además vamos dejando algo en la vida de las personas. Exacto, tanto que y va cambiando tus metas y tus objetivos, también van cambiando. ¿Por qué van cambiando? Porque si en aquel entonces yo tenía otra meta diferente de mi vida, ahora la enfoqué a ayudarme primero a mí para yo estar bien y poder ayudar a quienes tienen esclerosis múltiple. Eso es muy importante, te cambia totalmente la vida. Yo en mi juventud estudié licenciatura en trabajo social, tengo especialidad en estadística y pues tuve que cambiar mi objetivo a la fisioterapia. Ahora soy fisioterapeuta. Pero además ya traes unas bases profesionales que van muy inclinadas hacia el tema de ayudar, Lili. Pues exacto, porque por lo que has vivido. La mejor experiencia que te deja es lo que tú vives. Nadie aprende en cabeza ajena. Eh, eh, Solo que uno tiene que transmitir lo que sabe y hacer hincapié para que el otro no sufra tanto, para que el otro trate de salir de esa negación, de salir de la tristeza, de la depresión, de las ansiedades, porque todo eso se maneja en esclerosis múltiple. Es una impotencia tan grande el sentir que no puedes definir tu rumbo, que no puedes tener el trabajo que tenías antes. Muchos de mis compañeros eran muy brillantes en sus trabajos y una esclerosis múltiple los derrumbó. Les cambia. Te cambió totalmente tu vida. Eras músico y de repente tus manos ya no las puedes controlar. Exacto. Un controlador aéreo, compañero también, que lo admiro muchísimo, una persona inteligentísima. Él perdió la vista, su vista se vio atrofiada. Es controlador aéreo
y le exigían porque él era joven, ¿verdad? Pues ponte lentes, es que no es cuestión del ojo en sí, es el nervio óptico el que está dañado y no tiene una cura. Esta enfermedad no hay cura, solamente hay tratamiento. Y tú imagínate un controlador aéreo que no tenga los reflejos tan activos ni su vista tan buena puede causar un accidente fatal en muchas personas. Miles. Entonces, eso fue devastador para él, de estar en la punta, en el culmen de su carrera y venirse la esclerosis múltiple. Claro que te derrumba. Claro que te derrumba. Tenemos médicos con esclerosis múltiple, ingenieros con esclerosis múltiple, tenemos gente que se dedica a la computación y tampoco puede estar tanto frente a una computadora. Y entonces hay que replantearse la vida. Y los objetivos y las metas y agarrarte de herramientas humanas para poder salir adelante con esto. ¿Qué le dirías tú hoy, Lili, en el 6º piso? ¿Qué le dirías si volteas y te encuentras con la Lili que estaba en aquellos momentos entre el 3er y 4.º piso y que estaba superando esta situación? ¿Qué le dirías a esa Lili de aquel entonces? Ay, qué difícil. Es muy difícil porque esa Lili no es la que es hoy. Esa Lili no estaba tan cerca de Dios. Esa Lili no estaba tan cerca de la comunidad como le estoy hoy en día. Hoy en día valoro todo, como les digo, lo que tengo. Y lo que tengo no es lo material, lo que tengo de movimiento, lo que mi esposo, mis hijos, mi madre, mis hermanas, mis cuñados, la gente que esa no se compra con nada. Todo lo demás lo puedes comprar, todo, un carro del año, pues te esfuerzas, ahorras, trabajas, ves cómo y te compras un carro. El amor de una persona nunca lo vas a comprar. Esa madurez que he obtenido con esclerosis múltiple, yo agradezco mucho a Dios, porque he enfrentado muchos brotes. Recuerdo el último me dejó sin habla y pues con puros ejercicios y mi perseverancia en estar marcando, cantando muy mal, porque cantaba muy mal, porque no podía coordinar mi lengua, estaba totalmente desfasada, mis músculos, y sin embargo ahorita estoy frente a este micrófono transmitiéndoles a ustedes palabras de esperanza en la que podemos tener una vida digna, una vida con calidad, una vida con amor, una vida con objetivos y con metas, ¿por qué no? Lili, pues la verdad es que tu testimonio es un testimonio que arrastra, es un testimonio que mueve, que me consta además, porque cuando yo llegué a Concierto de Vida, esta asociación de esclerosis múltiple aquí en Monterrey, recuerdo que platiqué contigo, me compartiste un poquito más de este testimonio y lo que siempre hemos percibido es esa actitud te he visto también cuando llegan personas deshechas por el diagnóstico o familiares deshechos por el diagnóstico, Así porque a es. veces no es el paciente, a veces es el familiar, a veces son ambos, y siempre hablar con esta certeza, con esta madurez, y qué bueno que entonces hoy puedes voltear y decirle a esa Lili de hace algunos años todo este caminar que has vivido y que lo pones al servicio, que creo que eso ya lo traías desde siempre, ¿eh? Nada más te faltaba como afinarlo. Te ayudó Quizás la sí. esclerosis múltiple a pulir esa parte de ti. Así es, yo agradezco mucho a Dios y a todas las personas que conozco porque de todas he aprendido. Y humildemente en lo que yo pueda servirles, siempre estoy dispuesta porque mientras Dios me deje abrir los ojos cada día, sé que tengo algo que ofrecerles a todos. Lilia,
porque así es tu nombre completo. Así es. Lilia Esther Campos Castro, gran amiga, muchísimas gracias. Te podemos encontrar ahí en Concierto de Vida. Así es. Así para servirles. en el Facebook, Asociación de Esclerosis Múltiple Concierto de Vida. Sí, es Concierto de Vida, Asociación de Esclerosis Múltiple, viene así. Y también en el Instagram, así como Concierto de Vida, Igual. para que si alguien tiene esta enfermedad o tiene dudas, pues se acerque a la asociación, y también si quiere apoyar, pues que se acerque a apoyar. Con todo gusto estamos para servirles. Dios por algo nos enlaza. Y no está solo. Quien tenga esclerosis múltiple tiene una comunidad grande de apoyo que puede servir como un aliciente para su vida. No estás solo, no estás abandonado, y en esa asociación te podemos dar de lo que tú careces. Lili, muchas gracias, y me quedo con esto que dijiste. Dios por algo nos enlaza. Gracias por estar aquí en Cuarto Piso. Gracias, Armando. Muy amable. Y muchas gracias a quienes nos han seguido en los diferentes episodios, particularmente hoy en el episodio número 6, aquí desde los estudios de Base 3 Studio. Muchísimas gracias. Les recuerdo, síganos en el Spotify, en el YouTube, recomiéndenos y también háganos llegar sus comentarios, sus sugerencias. Si conocen a alguien que quiera compartir su historia de vida, que nos quiera decir cómo le ha ido y cómo le podemos hacer, pues escríbanos en las redes sociales, Instagram, Armando Cavazos R, y en Twitter y Facebook, Armando Cavazos. Muchísimas gracias, David Martínez, en la producción de este podcast. Soy Armando Cavazos. Recuerden que lo mejor de la vida es tener la oportunidad de vivirla. Cuarto Piso, donde las historias se cuentan.